resultados son iguales, de alrededor del 50% de sobrevida libre de enfermedad o de eventos. Y eso se debe a que predominantemente menos pacientes alcanzan remisión, los que permanecen en remisión, mientras que en contraste la mayoría con ALL sí alcanzan remisión completa, pero algunos no pasan a tener remisión sostenida. Y mostraré datos sobre eso en un momento. Este es un resumen de lo que creo que son los estudios más importantes que ya se han publicado, y les mostraré abstractos de conferencias recientes en un momento. La primera fila muestra el Hospital Infantil de Filadelfia. Mi colega presentó estos datos de 30 pacientes tratados con una dosis de 0.7 a 20 millones de células CAR-T, 90% de los cuales alcanzaron respuesta completa. Y de nuevo, en todos los casos, en todos los grupos, la vasta mayoría de pacientes alcanzan CL morfológico, alcanzan un estado negativo, así que la respuesta completa es muy profunda. Los fellows en nuestra institución, muy pocos pacientes que alcanzan CR pasan a allotransplante. Esa es nuestra decisión y la manera de trabajar. Sobrevida libre de enfermedades 6 meses, el 50% 9 meses, sobrevida global es 78% 6 meses. No entraré en detalle de todo, pero baste decir que la mayoría donde el campo ha llegado es que la dosis correcta de personas que han encontrado es 1 o 2 millones por kilo de células CAR-T por kilo de peso corporal, que es la dosis segura y efectiva, y CR es entre 70 y 90%. Y dependiendo de, cuando leemos estos trabajos, pongan mucha atención al número de pacientes que pasan a tener trasplante de célula madre a lo injerto. Cuando evalúan sobrevida libre de enfermedad. Hay una asociación dosis-respuesta en alguna medida en células CAR-T como con quimioterapia. Este es un ejemplo de nuevo del grupo Ferhaj, que ha hecho un trabajo fenomenal en detalle, descripción de lo que sucede en los pacientes que reciben célula CAR-T. Estos son los pacientes ALL, donde están viendo células CD4 y CD8 a la derecha, número de células en el eje Y, 10 después de infusión, después del día 28 en el eje X, diferentes niveles de dosis, de 200,000 en rojo o 2 millones por kilo en negro. Y mientras que parece que son términos largos, 4 o 6 semanas más tarde los niveles en la sangre son los mismos. Cuando ven puntos de control tempranos, hay números más altos de células CAR-T en la sangre de pacientes que recibieron una dosis más alta, que es 2 millones por kilo. Y por eso digo que creo que pareciera que donde llegado al campo es que creemos que sabemos la dosis correcta, es 1 o 2 millones por kilo. Aquí están los resultados más largos para células CAR-T de ALL en Pensilvania. Y no pongo números aquí porque no son datos publicados, pero esto es como se ve. Si ven en azul, la mayoría de pacientes no alcanzan remisión completa. La mayoría alcanzan respuesta completa, y el grupo amarillo son los pacientes que alcanzan respuesta completa y tienen respuesta completa al último seguimiento. En blanco, los que tienen recaída CD19. La mayoría de los pacientes, como la tercera parte de los pacientes que recaen porque tienen básicamente fallas de células CAR-T. Las células CAR-T no persisten y por tanto esa leucemia tiene oportunidad de recaer con su fenotipo original. Pero lo más interesante es el grupo negro, que es como 2/3 partes de las recaídas que vemos son las que la leucemia ha mutado o ha perdido su antígeno CD19, que creo que habla muy fuertemente respecto a la potencia de las células CAR-T. Hay varias maneras en las que CD19 se puede perder del halo, y hemos publicado varios. Pueden ver, les muestro aquí en A y B, son antes y después de recaída, así que pueden ver que hay una pequeña población en la línea basal con negativo CD19. En la población está el predominante que recae, CD19 negativo. Publicamos hace unos años ya datos moleculares que muestran exactamente cómo ALL puede perder el epitopio CD19. Si ven el panel inferior que estoy mostrando aquí, hay isoformas sobrepuestas de antígenos donde el dominio que es crítico para el reconocimiento por células CAR-T, que
es la parte superior, azul, el círculo. Ese dominio se pierde, ha sido eliminado por la leucemia y las células CAR-T ya no pueden reconocer el antígeno CD19, aunque en su mayor parte está presente. Y hay varias maneras de que eso suceda. Y también hemos hecho otros trabajos publicados el año pasado mostrando que hay algunas células en la muestra ALL original en la médula que son CD19 negativos y el antígeno CD1, 21. Y cuando tenemos hibridización vemos que esas células exhiben citógeno abnormal que caracteriza las células malignas. Así que hay dos mecanismos por lo menos para pérdida de CD19 que le da a la leucemia la oportunidad de escapar si lo tratamos con CAR-T potentes. Voy a pasar a algunas neurotoxicidades que hemos visto. El primero es síndrome de liberación de citoquinas, que si lo han visto, el blenotumumab también se ve en blenotumumab también, pero es más común en células CAR-T. Es el lado izquierdo, de hecho los dos representan niveles séricas de interleucina 6 en interleucina demo en XY. En rojo, pacientes con bajo nivel de enfermedad, de menos de 5% de blastos en médula, son ALL con menos de 5% y en azul, blastos menos de 5% y en rojo mayor de 20% de blastos en médula. Y lo que pueden ver es que pacientes con alto nivel de enfermedad tienen, en el momento de tratamiento, tienen más alta producción de citoquinas. Y además en el panel B pueden ver que esos pacientes que tienen alta producción de citoquinas, y vemos las citoquinas como procedentes de células T, obviamente, los otros tienen más tendencia a tener CRS, síndrome de liberación de citoquinas severo, y estos son los que van a la unidad de cuidados intensivos. Además, podemos saber, y estos datos son de Fred Hutchinson, que los pacientes que tienen alta carga de enfermedad al tratarlos son los que tienden a tener más alta expansión de células T. Estoy mostrando células CD8 en el eje Y, negro con baja línea basal y rojo con alta línea basal. Los pueden resumir diciendo que los pacientes que debemos cuidar en términos de toxicidad en síndrome de liberación de citoquinas son los que tienen alto nivel de enfermedad. También hay encefalopatía, esto no es poco común, también se ve en el tumab. Hay diferentes manifestaciones clínicas que incluyen confusión, afasia, ataques, síndrome de encefalopatía reversible, posterior y edema cerebral. Y ese tiene asterisco porque eso ha sido un desarrollo muy importante en el campo recientemente. Y hablaré de eso dentro de un momento. Hay varios pacientes que murieron de edema cerebral, que no es algo que vemos con otros tipos de terapias y está inexplicado. Interesantemente, la encefalopatía puede ocurrir después del pico de síndrome de liberación de citoquinas, así que podemos tratarlo, luego desarrolla síndrome de liberación de citoquinas y eso disipa y luego el paciente desarrolla cualquiera de estas manifestaciones de encefalopatía. Generalmente es reversible, la vasta mayoría de los pacientes se recuperan sin tratamiento específico y la causa patogenética es mal entendido. Pero lo que quiero decir acerca de la encefalopatía, la razón del JunoCART y varios grupos académicos y varias empresas están haciendo células CAR-T. Penn se ha aliado con Novartis. Juno es una empresa que fue establecida basada en el desarrollo de células CAR-T en Sloan Kettering en Nueva York y Fred Hutchinson en Seattle. Y hay que ha avanzado las células CAR-T desarrollados inicialmente en el Instituto Nacional de Hematología. Está JCAR 015 a la izquierda y 017 a la derecha, y que fueron desarrollados inicialmente para ALL y linfoma no Hodgkin. Hay diferencias esenciales en que el anticuerpo sobre el cual se basa el CAR es diferente, como ven en estos casos. La molécula de coestimulador es diferente, el enfoque de transducción es diferente y los son típicamente JCAR 015 y de índice fijo, que es un proceso de manufactura muy complejo, interesante, pero complejo a la derecha, y luego si hay la capacidad para detectar estos se lo esté usando anticuerpo. Y en JCAR 015 fue avanzado para ALL y su tratamiento, que causaron las 5 muertes por edema cerebral, y hasta donde se ha retirado. Así que la empresa ahora se enfoca sobre el desarrollo de
Just a few more slides. We've seen that the cells can traffic to what we previously thought of as immunoprecursors, the central nervous system. We can detect the cells in the CSF, as you can see on the top right panel. Virtually the same amount, same concentration as we see in the blood. So there's obviously no problem with the cells getting into the CNS, and we can see that both by PCR and by flow cytometry on the bottom. PCR y citometría de flujo lo vemos ahí abajo. ¿Cuáles son las más recientes publicaciones o presentaciones sobre células CAR-T? Les mostraré solo unos pocos y les diré lo que creo que significan por ASH de diciembre del año pasado. Nuestro grupo publicó en una nueva célula CAR-T que es humanizado. Este es donde el anticuerpo o el fragmento de cadena única fue hecho de humano en lugar de murino, y el anticuerpo humano con la idea de que había menos inmunogenicidad y quizá menos rechazo y mejor persistencia de CAR. No tenemos esos datos todavía, pero tenemos de nuevo CR de 87%, similar a lo que hemos visto históricamente. La segunda y tercera fila hablan de una conclusión más importante, que es que estos fueron prueba de registro global en la segunda renglón y multicentro fase 2, y se puede hacer mandando sangre de un centro periférico a una instalación de manufactura central, haciendo células CAR-T y luego mandarlos al centro de referencia original para tratar al paciente ahí. Así que si estamos pensando en cómo esta terapia se puede globalizar, cómo puede estar disponible en centros que no son de los 3 o 4 centros líderes del mundo, creo que ahí tienen la respuesta enfrente. Creo que se puede hacer. Me voy a brincar esto porque ya les he hablado de esto, y este es otro punto que mencioné antes, que es que en algunos centros, y de nuevo no lo hacemos nosotros, pero creo que es un área abierta de contención. Si tenemos un paciente ALL múltiples recaídas que ha llevado a remisión completa con célula CAR-T, ¿qué debemos hacer? Debemos mantenerlo con básicamente con monitoreado, o debemos hacer un trasplante halogénico en ese momento. Estos datos sugerirían que debemos hacer un trasplante de células halogénicas. En negro ven sobrevida libre de enfermedades mucho más alto. Creo que depende mucho qué tipo de CAR tenemos y qué es la sensibilidad del CAR, y creo que todavía no hay respuesta en cuanto a qué hacer con estos pacientes.